Estamos hoy en presencia de don Rafa Poch, ilustrísimo corresponsal de prensa, profesión que en las relaciones internacionales de España ha tenido siempre una gran importancia. Recordemos, por ejemplo, el clásico del idioma, Los Galgos Verdugos, el autor de Los Galgos Verdugos, ¿no? Que fue corresponsal en la Primera Guerra Mundial. Recordemos también, naturalmente, a Chávez Nogales, que fue el corresponsal de la BBC para Europa no ocupada, antes de la derrota francesa, y a quien el gobierno inglés le metió en un destructor con el que evacuó a las principales personalidades que consideraba, naturalmente, defensoras del esquema plural y abierto de su sociedad frente a la barbarie nazi. Y luego recordemos también a Josefina Carabias, cuyo libro sobre la ocupación de Francia merece el honor de estar nada más ni nada menos que entre los clásicos de la lengua, al lado de los grandes clásicos de la colección Castalia. El señor Pock ha sido corresponsal en Berlín, en Pekín, Beijing, que se dice ahora, y luego en el mundo euroasiático pasó a Rusia y a Kiev, lugares todos ellos donde yo también he desarrollado mi actividad profesional. Bien, señor Pock, muchísimas gracias por la atención que usted me dispensa. Vamos a tener una conversación, yo creo que caótica, como caótico es el mundo en el que estamos ahora mismo, que ya no sabemos ni qué es, dónde estamos. Es decir, es muy complicado que quien se plantea a sí mismo como el gran hombre de la paz, que es Trump, y que además está rodeado de personas que dicen, por ejemplo, que Ucrania nunca se hubiera debido llegar a esa guerra, es sin embargo el que mantiene viva la guerra dándole dinero y armas a Ucrania, por ejemplo. ¿Y cómo es que le ha consentido a Netanyahu que invada Irak? Por lo menos que lo bombardee con la intención, sinceramente, estratégica, yo no sé. Operacionalmente está claro que quiere aniquilarle todo lo más que, hacerle todo el daño que pueda. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es conseguir el propósito estratégico de acabar con él. Y si no quiere acabar con él, ¿para qué quiere bombardearle? Esto es La verdad es que me apetece mucho hablarlo con usted, que es un gran especialista, sobre todo en Rusia, chica, conoce usted como yo, China y Rusia, ¿no? Además, ha estado usted en Kiev, donde yo no he estado destinado, he estado muy cerca y tenía un contacto bastante íntimo con ellos, pero no llega a ser estar destinado allí. Bueno, empezamos, señor Poch, perdón. Sí, sí, adelante. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a ver. Ahora mismo, digamos, el panorama que se abre ante nosotros es ciertamente complicado. Tenemos de una parte una guerra en curso en Ucrania y una que en la que dice el presidente de los el presidente de los Estados Unidos asegura que si hubiera sido por él, nunca se hubiera producido, que es una guerra que no tiene sentido y que se tiene que acabar. Sin embargo, mantiene las sanciones a Rusia y sigue dándole dinero a Ucrania y armas. Y dentro de no sé, no mucho, 15 días o 20 días, se va a producir la reunión de la NATO y van a llevar a Ucrania allí. Siempre, después de haber dicho que está fuera de cuestión el que Ucrania forme parte de la NATO. Bien, ahora pasamos al Oriente Medio y nos encontramos con que claramente Netanyahu, que ya ve que su situación con el eje chií ha mejorado muchísimo porque ha conseguido echar de Siria a su gran enemigo, que era Hafez al-Assad. Entonces ha puesto a un terrorista del ISIS, pero que tiene la peculiaridad de no ser enemigo suyo. Y entonces ahí tiene un gran, digamos, la parte central, el perno central que une a Irán con Hezbollah, lo ha destruido. Hezbollah está muy machacado, acuérdese usted de los buscas que explotan y que destruyen a gran parte de la dirigencia de Hezbollah, y ahora ya, cuando ya se ve que cree más o menos que eso lo tiene controlado, ha decidido dar el golpe mortal a su enemigo grave, grave e importante, que es Irán, so pretexto de que no puede consentir que tenga arma nuclear. Siendo así, que atacar y destruir los fondos nucleares de Irán es francamente difícil porque están metidos a 40 metros de profundidad dentro de una montaña. Es decir, que si no intervienen los Estados Unidos con sus bombas especiales, lo va a tener muy difícil. Por otra parte, ante la sorpresa de todo el mundo, Irán
también ha respondido y está respondiendo de una manera que la verdad no se esperaba que pudiera hacer tanto. Es verdad que la proporción es, digamos, de 1 a 10, pero aún así Irán está contestando de una manera sorprendente. Y luego nos queda el tercer factor que se menciona muy poco, pero que es gravísimo, señor Poca. China ha condenado hace muy poco tiempo, de manera rotunda y feroz, de manera rotunda, a Israel por lo que está haciendo en Gaza. Dos, Pakistán ha llamado a todo el mundo musulmán a que ayude a Irán. Y no podemos olvidar que que Pakistán es potencia nuclear, armada nuclearmente por China, ¿eh? Y por el dinero saudí. Según he leído, aunque claro, estamos en la niebla de la guerra, he leído que aviones chinos y pakistaníes sin transponder, es decir, sin identificación, han entrado ya dentro de Irán para ayudar a los iraníes. Bueno, ¿le parece que esto es un buen comienzo? Podemos hablar ahora a partir de ahí. Bueno, yo creo que lo que queda, lo que sí podemos decir dentro de todo este caos es que mm, los tres conflictos que tenemos sobre la mesa, es decir, la masacre de Gaza, la guerra de Ucrania y la guerra contra Irán, no son, no son choques separados e independientes unos del otro, sino que cada uno con su lógica y su motivación, sino que por desgracia están relacionados y forman parte del mismo proceso, ¿no? Y ese proceso, si lo pudiéramos coser, yo lo definiría como una declaración de guerra occidental contra los adversarios, contra todos esos que objetan el menguante dominio occidental del mundo y que representan de alguna manera la posibilidad de una administración planetaria, pues colegiada, plural y respetuosa con las diferentes civilizaciones. En esa cruzada me parece que el imperio está dispuesto a quemar el mundo para salvar su trono, como dice este observador vietnamita Sonny Tang, y Gaza fue el anuncio, Ucrania el tanteo, Irán es la escalada, pero Rusia y China son la traca y el objetivo final, ¿no? Entonces, si esto es así, realmente, bueno, estamos en una dinámica de guerra mundial, realmente, ¿no? Cómo se plasma en concreto no lo sabemos, pero vemos que hay claras muestras de unidad político-militar en el bloque occidental, ¿no? En las dos guerras que, por estado interpuesto que tenemos, ¿no? La de contra Rusia vía Ucrania y contra Irán vía Israel, ¿no? Por ejemplo, los mismos drones que atacaron bases estratégicas rusas el 1 de junio se usaron el viernes 13 en Irán para eliminar a 20 dirigentes político-militares de primer nivel, además de toda una serie de científicos nucleares, ¿no? En ambos casos, el apoyo militar y financiero de la OTAN, es decir, Estados Unidos más la Unión Europea, y su cobertura política, ¿no? Es manifiesto, ¿no? Entonces, a nivel de narrativa, tenemos por un lado la agresión rusa no provocada, lo que llaman agresión rusa no provocada, y por el otro el derecho de Israel a defenderse, ¿no? Forman parte de la misma leyenda, ¿no? Y otro punto interesante es que podemos decir lo mismo del engaño concertado, ¿no? Porque el Times of Israel explicó el mismo día 13 que haciendo ver que estaba negociando Estados Unidos, ayudó a que Irán bajara la guardia de tal forma que Israel pudiera ejecutar su ataque sorpresa, ¿no? Ataque que por otro lado es impensable, y esto lo hemos de tener claro, sin una luz verde de Estados Unidos, ¿no? Entonces, recordemos que ese engaño es de la misma factura que aquel proceso de Minsk sobre el que Angela Merkel y François Hollande acabaron admitiendo que solo era una comedia para entretener a Rusia y ganar tiempo, mientras la OTAN fortalecía al ejército ucraniano, ¿no? Entonces, hay el observador de un portal de Oriente Medio, David Hersh, muy conocido, yo lo conocí porque fue corresponsal en Moscú del Guardian de Londres, que dice, permitir a Netanyahu atacar Irán cuando los enviados estadounidenses estaban negociando con Teherán sitúa a la presidencia de Estados Unidos al mismo nivel de credibilidad que Al Capone, ¿no? Dice.
tienes razón, porque ¿quién volverá a fiarse de una negociación con Estados Unidos, ¿no? Otro aspecto que me gustaría avanzar es los medios de comunicación nuestros, occidentales, hablan de, bueno, así han asistido con comprensión a esta agresión israelí y hablan del Pearl Harbor iraní, ¿no? Como si fuera normal la agresión contra un país en medio de una negociación con la eliminación de gran parte de su cúpula, de su plana mayor, ¿no? Incluido el jefe negociador iraní, ¿no? El propio jefe negociador, Pero, ¿no? pero Ali señor Koch, Shamkhani, ¿no? por qué dice usted agresión iraní si todos sabemos que Israel lo único que está haciendo es defenderse? Ujú. Pero es que no oye usted Ya, lo ya, que dicen Francia, pero París, Londres, atienda, todos. O sea, tiene derecho a atienda usted, defenderse, joder. atienda Es usted, Zorrilla, increíble. atienda usted, Zorrilla, lo que han dicho y lo que dicen los políticos europeos al respecto, ¿no? Macron ha condenado el programa nuclear iraní, ¿no? Ese programa que Netanyahu presenta como una amenaza inminente desde los años 90. Desde los años 90, ¿no? Está diciendo que están a 5 minutos de tener la bomba atómica, ¿no? Bueno, si tanto les preocupa eso, ¿por qué no suscriben la propuesta iraní que tiene varias décadas de antigüedad de crear una zona desnuclearizada en Oriente Medio? Ellos son los únicos que tienen la bomba. Y Entonces, eso ¿cómo, lo cómo dice pueden pretender que sus vecinos eh, sean los principales estabilizadores porque quieren llegar a una bomba que además no es verdad, según la coordinadora de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Tulsi Gabbard. Gabbard, ¿no? Tulsi Gabbard, sí, Que oiga. precisamente ahora mismo acabo de escuchar a Trump en el avión a una pregunta de una periodista que le dice, usted ha dicho, o sea, Tulsi Gabbard dijo en marzo, creo que fue, que no había para nada peligro de que Irán accediera a una bomba atómica ahora, ¿no? Dice, no me importa lo que dice Tulsi Gabbard, responde Trump, ¿no? Entonces, bueno, están pasando muchas cosas en Estados Unidos, esto hay que sumarlo, pero da la sensación de que este hombre se ha volcado ya, se ha rendido a la influencia del lobby sionista y que está pensando en meter a Estados Unidos en una guerra en Irán, cosa que va a convertir lo que ocurrió en Irak en una especie de juego de niños, ¿no? Porque Sí, por este hombre cierto, parece que no tiene ni idea de nada, ¿no? Del señor mundo. Koch, ya que habla usted de Macron, ¿sabe usted que quien le hizo nuclear a Israel fue Francia? Sí, sí, sí. Bueno, Alemania ayudó también bastante, ¿no? Pero, Alemania les dio los submarinos Dolphin, mm, pero la primera, Dimona y todo eso, eso es Francia. Francamente, no puedo entender cómo es que en una zona del mundo que está como estaba, que siempre ha estado así, porque desde que pusieron ahí el Estado de Israel fue un grave factor de desestabilización, como lo predijeron todos los analistas de todos los países del mundo, ¿no? ¿Cómo demonios se les ocurre la idea de darle una bomba atómica sabiendo que por emulación los demás antes o después terminarían por pedirla? Y siendo así que la superioridad de Israel convencional sobre el resto era enorme. Es que vamos error tras error. Yo es que me supera digamos, la dimensión del error es de tal naturaleza que ya no sé cómo calificarla. No sé qué decir. bueno, no sé, el tema de Israel es un tema muy largo, pero bueno, en mi opinión, es un país que por desgracia ha perdido toda legitimidad, ¿no? Con esto de la masacre de Gaza. O sea, era un país que se creó en unas coordenadas coloniales, típicamente coloniales, pero que bueno, pagaron el pato los palestinos del holocausto europeo, ¿no? Bueno, aquello era injusto, pero digamos, llegando a un acuerdo con los palestinos se podría haber legitimado un Estado de Israel, incluso injusto para los palestinos, ¿no? Pero es que lo que ha pasado es que realmente, bueno, han estado luchando contra todo su entorno. No hay ni un solo país de la frontera de Israel que no haya estado, que no haya sido agredido por Israel, ¿no? O sea, y eso siempre con el apoyo de los herederos del colonialismo europeo y de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que a, a medio largo plazo Israel se ha suicidado, ¿no? Se ha suicidado porque
Bueno, porque es un pueblo de 10 millones de habitantes, sin recursos, rodeado de una comunidad de centenares de millones de musulmanes hostiles, radicalizados en su hostilidad por la acción colonial de Israel, que se pasa por el Arco de Triunfo, la legislación internacional, las resoluciones de la ONU, y que solo sobrevive por el apoyo de las potencias occidentales. Estas potencias occidentales, un día u otro, dejarán de apoyar a Israel. Eso yo creo que, y ese día se acabará Israel, ¿no? Porque, o sea, tal como está planteado hoy, es inviable, ¿no? En el siglo XXI no puede haber un Estado supremacista bueno, donde los israelíes valen más que los palestinos, a los que ni siquiera llaman palestinos, les llaman árabes, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy peligroso y que no tiene demasiado futuro, ¿no? Bueno, si el largo plazo es el largo plazo. Si nosotros miramos a la historia de España, pues ya vemos lo que sucedió con la Reconquista, ¿no? O sea, no están en absoluto en la certeza de que eso pueda aguantar 700 años, ¿no? No. Claro, claro, es que eso es así, va así la cosa. Es decir, si se creen que van a poder estar ahí, de esa manera, los próximos 500 años, me parece que se equivocan de verdad. Y nosotros tenemos algo que decir, aunque no lo digamos, porque los judíos se dividen en askenazis y sefardíes. Algo tenemos que decir en ese aspecto porque la edad, una parte importante, alguna de las edades de oro del pueblo judío se llevaron a cabo en España. No solo eso, me parece que España es el único país del mundo que tiene clásicos del idioma español que son judíos. El Ravisentó, por ejemplo, ¿no? No vale menos un ejemplo, no vale menos un azor por nacer en vil nido, ni los buenos ejemplos por los decir judío. Por ejemplo, ese es Sasón. Sasón es otro en Valencia, otro clásico, ¿no? Entonces, aquí se inventó la cábala. Deberíamos de poder decir algo, lo que pasa es que no tenemos nada que decir. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que claro que podríamos aconsejarles de alguna manera, si fuese posible, no sé, esto es una barbaridad, no es bueno para ellos, ni sobre todo para este, como tiene ciento y pico millones alrededor. Pensar que los Estados Unidos nos vayan a estar apoyando toda la vida es una barbaridad. Ya sabes que tanto Missheimer como el sospechoso habitual, como Walt escribieron un libro magnífico que se llama Sí, El lobby israelí, sí. en el que defendía la potencia elemental como que Estados Unidos, que es una potencia hegemónica mundial, lo que tiene que hacer es tener con Israel la misma relación que tiene con otros países, con Francia, con Alemania, con Italia. Ni caso. Entonces, vamos, esto yo creo que puede ser, usted lo ha dicho muy bien. Y ha empleado una palabra que me gusta, un adjetivo que me gusta mucho, menguante. Esto posiblemente es lo que acompaña a la mengua, es decir, la crisis que acompaña a un país que fue hegemónico, quiere seguirlo siendo de esa manera específica en el que lo ha sido hasta ahora, y es imposible, señor Poc, es que es imposible. El problema es que, bueno, todos los imperios, cuando son descabalgados, hacen tonterías, ¿no? Sí, sí. Y en el caso de los Estados Unidos, realmente tiene una especificidad, yo diría que única, y es que no ha conocido una invasión extranjera nunca, no ha conocido la derrota ni la guerra en su territorio, ¿no? Para ellos la guerra ha sido siempre una cosa de fusiles contra lanzas, ha sido una cosa fácil, ¿no? Con pocos muertos, ¿no? Y claro, esto les invita a ser inconscientes y agresivos, ¿no? No sé. Hemos hablado de Pearl Harbor, ¿no? En el caso de Pearl Harbor iraní, como sin darnos cuenta del contenido de esta analogía, ¿no? Porque recordemos que aquello fue una victoria japonesa que al final precipitó la derrota del agresor, ¿no? Yo creo que la pregunta clave ahora es, lo que hemos visto es, como usted ha dicho, bueno, hay una relación de 1 a 10 en la dialéctica destructiva entre Israel e Irán, ¿no? La pregunta clave es, ¿tiene Irán capacidad ofensiva para dañar a Israel de una forma significativa y hacer creíble su disuasión? ¿Eh? Es verdad lo que se dice de que conforme la defensa antimisiles israelí se desgasta, todo esto que estamos viendo estos días,
los iraníes van a enviarles misiles más potentes, más rápidos y más dañinos. Y otra pregunta, ¿tienen reserva de misiles para la eventualidad de una participación militar de Estados Unidos en este conflicto? Porque esta es la verdadera cuestión. Si entra Estados Unidos allá, habrá que atacar las bases en el Golfo Pérsico, habrá que cerrar el Estrecho de Hormuz y habrá que aguantar una lluvia de destrucción infinitamente superior a la que han conocido ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? Y en ese caso, ¿qué pasa con los aliados o las alianzas de Irán, ¿no? Porque recordemos que tanto Irán como China, tanto Rusia como China tienen firmados acuerdos de cierta alianza con Irán, ¿no? Y bueno, yo no veo ni a Rusia ni a China al día de hoy Yo sí, yo en sí. tesitura de implicarse en algo así. Rusia, por ejemplo, bueno, tiene una relación muy ambigua con Israel porque tiene allí un montón de ciudadanos exsoviéticos, tiene una gran influencia allá. Eh, China es el principal comprador de crudo de Irán y- y- y es un país que es clave en la ruta de la seda, que es el megaproyecto comercial chino. Entonces, ¿cómo van a reaccionar? Yo no veo a los rusos y a los chinos en la tesitura de venir a ayudar a Irán, ¿no? Rusia, por ejemplo, yo creo que ahora lo que están pensando es muy a corto plazo, en el sentido de que, bueno, esto va a distraer a Estados Unidos de Ucrania, van a tener que relajarse en Ucrania, con lo cual nos favorece, pero yo creo que es muy engañoso si es verdad lo que he empezado a decir, ¿no? Que estamos en una declaración de guerra occidental contra sus adversarios, contra todos sus adversarios, y que todos estos conflictos están unidos por ese vínculo, ¿no? Entonces, no sé, habrá que ver porque esto, una vez comenzado, solo lo para una disuasión muy enérgica, ¿no? Y eso ya estamos hablando en términos militares de cosas muy graves, ¿no? Yo, si me permites, Zorrilla, yo quería recordar lo que me parece que ha sido un error flagrante de Irán en todos estos últimos meses, ¿no? En abril del año pasado, Israel atacó la embajada de Irán en Damasco, no sé si recuerda, ¿no? Sí, sí, cómo Mató no. a mucha gente, ¿no? Y días después, Irán respondió con un ataque contra Israel, en el que no hubo muertos y daños realmente bastante, hizo lo mínimo posible, ¿no? 19 de mayo, un mes después, Israel mató al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y al ministro de Asuntos Exteriores, eh, Abdollahian, ¿no? Y Irán respondió encubriendo los hechos, parece, y aceptando la mentira de que se trató de un accidente de helicóptero, ¿no? Luego, el 30 de junio, Israel asesina al alto mando militar de Hezbollah, y ahí tampoco pasa demasiado, no pasa nada. El 31 de julio, Israel mata al líder de Hamas, Haniyeh, y lo hace en Teherán, una humillación extraordinaria, ¿no? Y Irán prometió entonces una gran respuesta, represalias y tal, pero eh, Biden le dijo, no, no, que vamos a hacer un alto el fuego en Gaza y esto lo vamos a arreglar. O sea, compraron ese collar de cuentas del acuerdo de paz en Gaza, del alto el fuego permanente en Gaza, ¿no? Luego vino el 17 y 18 de septiembre, cuando Israel lleva a cabo su ataque con los chivatos esos en el Líbano, matando bueno, a los cuadros de Hezbollah, ¿no? Y aparte de sus familias, incluso a niños con cantidad de tullidos y tal, ¿no? Y antes de eso había empezado a bombardear Beirut, ¿no? Y no hablemos ya de Hezbollah, hay de las posiciones de Hezbollah en el Líbano, ¿no? Todas esas líneas rojas se dejaron pasar sin ninguna respuesta convincente, ¿no? Y entonces yo creo que todo esto se vivió como debilidad y dio luz verde a la gran traca final, digamos, que fue el asesinato de Nasrallah el 27 de septiembre, ¿no? Entonces, yo creo que toda la capacidad de disuasión de Irán y de lo que llamaban el eje de resistencia
quedó totalmente destrozada, ¿no? Yo diría que la explicación es que esta gente, que en Occidente se presenta como unos salvajes, en fin, tienen muchos más escrúpulos y, y por eso, o sea, a la hora de desatar la violencia, tienen mucho más escrúpulos y eso de alguna forma se está volviendo contra ellos, ¿no? Yo creo que el ataque de Israel con el beneplácito de Estados Unidos a Irán no habría sido posible si en toda esta crónica que empieza en abril del 24 hubiera habido una respuesta militar enérgica por parte de Irán, ¿no? No la hubo y ahora están pagando el pato, ¿no? No sé cómo lo ve usted, pero yo lo veo un poco por aquí, ¿eh? Pues yo lo veo al revés que usted. Sí, es decir, a mí no me preocupa qué le está pasando a Irán, a mí me preocupa qué demonios le va a pasar a Israel si consigue efectivamente hacer mucho daño con bombardeos a Irán. ¿Qué resuelve eso estratégicamente? Es esa la vieja historia del ejército americano. Excelente ejército operacional, nadie lo duda. Pero estratégico, eso ya es otra cosa. Es decir, ¿qué va a conseguir con Bueno, eso? yo creo que lo que va a conseguir es lo mismo que ha conseguido en Libia, en Irak, en Siria, es decir, Pues, destrozar no países, sino sociedades enteras, claro. convertir, sembrar el caos, sumado a las emigraciones del cambio climático, provocar unas olas de emigración extraordinarias que va a ser en Europa donde las vamos a recibir en mayor medida. Y bueno, es la locura de Israel, ¿no? De este imperio menguante que está dispuesto a incendiarlo todo con tal de evitar que le arrebaten el trono, ¿no? Yo creo que esa es la simple conclusión, ¿no? Sí, y no se olvide usted de la derivada china, porque, en fin, yo, claro, yo lo veo de otra manera. Me considero a mí mismo como un viejo profesional, no soy un periodista, y me parece que uno de los acontecimientos más importantes que se han producido últimamente en la vida política internacional ha sido la condena que China hace de Israel. Eso es Mm. muy importante. O sea, lo ha condenado, pero sin ningún tipo de fisura. Es decir, lo que está haciendo Israel es genocidio. Que diga esto China, primero, es una línea roja porque ellos jamás han hecho eso nunca en toda su vida. Y prefigura un orden algo inquietante. De hecho, el que estén entrando en Irán medios militares chinos y medios militares Pero eso está pakistaníes, confirmado, Zorrilla. bueno, es lo que yo, claro, ahí es donde estamos en la cuestión. No lo sé, porque estamos en la niebla de la guerra. Es decir, no sabemos, por no saber, no sabemos nada. Nuestros Pero ¿cuál es la periódicos, fuente? Porque las redes sociales son muy sí, tóxicas, ¿eh? las redes sociales, pero no una ni dos, sino varias. Entonces, el tema es, fíjese usted, estamos repitiendo nuestros medios, no redes sociales, sino los periódicos serios, o sea, el New York Times, por ejemplo, el Guardian, que usted conoce. Están diciendo que Rusia ha tenido muchos más muertos de los que ha tenido Ucrania. Ucrania, según ellos, han tenido 39.000 muertos nada más, vale. Pero resulta que se están produciendo intercambios de muertos y Rusia pone 6.000 muertos y Ucrania no pone ninguno, porque no los tienen. Sin embargo, parece ser que Rusia ha perdido muchos más. Es decir, no sabemos lo que está pasando. Bueno, si no sabemos dónde, a qué fuentes acogernos para saber exactamente lo que está sucediendo. Y yo, claro, estoy jubilado. Es decir, si yo estuviera en exteriores, es una contradicción. Si estuviera en exteriores, no podría hablar con la claridad con la que estoy hablando ahora, Ya. pero al mismo tiempo tendría acceso a fuentes y sabría más o menos qué diablos pasa. Pero la verdad es que como soy un ser normal, no tengo acceso más que a fuentes abiertas, que son periódicos importantes, sí, pero e incluso técnicos, Foreign Policy, Foreign Affairs, Al CAE, etcétera, esto al Monitor, etcétera. Pero, claro, no lo sé, no sabe nadie.
Hombre, hay mucha propaganda. Yo creo que la batalla de la propaganda, Ucrania la ha ganado desde el principio. Ucrania, detrás de Ucrania el MI6 y Sí, los aparatos de propaganda sí, sí. occidentales, ¿no? Y es una guerra en la que Rusia apenas ha entrado, ¿no? La guerra de propaganda. Pero, claro, al final las guerras no se ganan por propaganda, sino se ganan por artillería, por avances. Y bueno, lo que nos dice la realidad es que Rusia está avanzando muy lentamente, sí, pero está avanzando y el ejército ucraniano se está desgastando. ¿Que está a punto de desmoronarse? Pues no lo sabemos, no lo sabemos, pero bueno, si realmente Estados Unidos le cortara la asistencia de satélites de información y de todo esto, no hablemos ya de armas, esto se acabaría en poco tiempo, ¿no? Y si realmente Estados Unidos se implica en Irán, la posibilidad que desatienda a Ucrania es mayor, ¿no? O sea, Sí, desde esto es ese punto evidente, de sobre vista. todo no, está clarísimo que Trump es un impostor. Trump dice que él quiere acabar con la guerra, pero no es verdad. Oye, ¿quieres acabar con la guerra? Muy sencillo. Lo que usted ha dicho. Quítale los satélites, quítale la información que le das. No le lleves a la próxima reunión de la OTAN. Diles a tus aliados que hagan el favor de estarse quietos. No les des ni un duro más y ni un arma más. Y en una semana se acaba. Si no quiere que se acabe. Es falso. Dice que quiere que se acabe, pero no es verdad. Bueno, yo creo que quiere pasarle los trastos a los europeos, digamos, ¿no? Y Pero de eso es, paso que los europeos compren pero todas Rafa, las armas que necesitan a señor Estados Poc, Unidos, ¿no? eso es imposible. Es decir, a ver si esto lo dejamos claro. Si se pudiera dejar claro, al menos para la minoría de 20 o 30 mil personas que nos escuchan. No existe ninguna probabilidad de que nosotros podamos hacer frente a Rusia sin tener detrás a Estados Unidos. Es imposible, imposible. Vamos a ver, tienen, pero si es que lo dijo una vez Tucker Carlson de manera muy impertinente, dijo que van a mandar los ingleses a sus fuerzas armadas a Ucrania, pero si tienen menos ejército que nosotros marines. Mm. Es que son, claro, que hacen 50.000 soldados franceses, bueno, y 50.000 soldados franceses e ingleses en un frente de 2.000 kilómetros. Pero por Dios, señor Puck, es que es imposible. Es imposible. Es un tema que no se puede hacer. Es un plan delirante. O Estados Unidos o nada. Si Estados Unidos no está dispuesto a ponerse detrás de los europeos, que se vaya y que se acabe la guerra, que tenía que haberse ya acabado hace bastante tiempo. No, no hay ninguna Mm. dificultad, no hay por qué vender que eso es un sacrificio territorial. El Donetsk no puede formar parte de una Ucrania que se considera consagrada al culto de Bandera y de Sukievich. No se puede. Que acepten la división y ya está. Si es lo que tenían que haber hecho desde el principio. Es una Bueno, cosa sorprendente. no sé si las cosas son tan blanco y negro como las pinta, porque, por ejemplo, podemos imaginar que Estados Unidos, sin abandonar del todo a Ucrania, retire su apoyo, ¿no? Retire gran parte de su apoyo. No todo, pero parte de su apoyo. Que la Unión Europea, con la neurosis estabilicista que le ha embargado, in- intente compensar ese vacío con sus propios medios. Y no podemos excluir tampoco que la situación en el Báltico, por ejemplo, donde ya el 13 de mayo hubo un incidente muy significativo cuando la Marina estoniana intentó parar un barco que transportaba petróleo ruso en aguas internacionales, lo cual era completamente ilegal. Los rusos enviaron un caza para disuadir, al final la cosa quedó en nada. Pero todo esto son cosas que se pueden ir de las manos, que es muy fácil que se vayan de las manos. Sí, La sí. Marina estoniana no pinta nada, pero unida a suecos, finlandeses, polacos, con el aliento de los británicos detrás, ya no hablemos de Alemania y Francia, ¿no? Solo quedémonos con estos. Estos son capaces de abrir un frente en el norte de Rusia, ¿no? Y bueno, con no demasiados soldados, pero crear un grave problema, porque Rusia le está costando bastante lo de Ucrania y bueno, lidiar ahora con un segundo frente en el norte, pues sería también. Es un ejemplo de cómo las cosas se pueden liar, digamos, ¿no? Yo no creo que se pueda construir un complejo industrial militar europeo en 4 días, ¿no? Se necesitan muchos años. Eh, Europa probablemente se arruinaría en ese esfuerzo de los 800.000 millones. Yo creo que eso es una... Pero bueno,
a veces los países y los dirigentes se meten en líos que simplemente no tienen ningún futuro, ¿no? Y eso es lo que conduce a la guerra muchas veces, ¿no? Y la generación de políticos que tenemos ahora en la Unión Europea, pues es una galería de incompetentes, eh, pero sin paliativos, ¿no? O sea, empezando por la presidenta de la Comisión, von der Leyen, pasando por los ministros de Exteriores alemanes, los dos últimos que han pasado son verdaderamente, son noticiables por lo lamentables que son. El papel de Francia con este presidente que llegó al poder, yo creo que fue un producto empaquetado, ¿no? Porque si te acuerdas, si se acuerda, uno de los candidatos socialistas favoritos se llamaba Strauss-Kahn, era presidente del FMI y le montaron un escándalo en un hotel de Nueva York, que ahí se acabó su candidatura, ¿no? El siguiente era François Fillon, que era el líder conservador, que tenía las presidenciales ganadas de carrera, ¿no? Que era un señor conservador, pero que tenía un corazoncito golista y que encima se llevaba bastante bien, que tenía buena sintonía con Rusia, ¿no? Pues a este señor, en vísperas de las elecciones, le encontraron un insignificante escándalo de trabajos ficticios de su mujer, una cosa bastante ridícula, pero que acabó con él, ¿no? Y entonces surgió este señor, este Pepillo, ¿no? Los cubanos dicen Pepillo a estos jovencitos imberbes, ¿eh? Pues con este que venía de la banca Rothschild, ¿no? Y que era una especie de Tony Blair, ¿no? Versión punto dos, ¿no? Y bueno, lo apoyaron y ganó las elecciones. Yo asistí a su campaña electoral y era lamentable, era una cosa, ganó las elecciones con el 16%, con un apoyo del 16% y sigue gobernando el día de hoy, ¿no? Todo esto en Europa puede cambiar, ¿no? Porque el mapa político de Europa puede cambiar muy dinámicamente en los próximos años. Me refiero aquí a Francia y Alemania, donde en Francia puede venir un de Villepin, ¿no? Que es un golista maduro y solvente, ¿no? En el mejor de los casos y en el peor, pues una Le Pen. En Alemania está la Alternative für Deutschland, que ya es el principal partido. Luego ya tenemos a dos disidentes consagrados en Eslovaquia y en Hungría, más los checos que en otoño van a votar y parece ser que podría ganar también un partido adversario de la guerra de Ucrania. Puede haber mucho lío también en Europa, ¿no? Pero de Sí, momento lo que tenemos es que Europa está en la estela de Estados Unidos y Estados Unidos está en el gran caos, ¿no? En el gran caos con esta administración decadente tardorromana, ¿no? En la que el hombre más rico del mundo acusa, que era su hombre de confianza, acusa al presidente de estar en el centro o de participar en una red de pederastia cuyo padrino murió extrañamente suicidado en la cárcel, Epstein, ¿no? Donde, bueno, donde están pasando cosas, bueno, está habiendo revueltas contra la política de la inmigración, revueltas contra el rey, contra el espíritu monárquico de Trump, donde el Estado profundo y la administración de Trump ya está completamente dividida en lo que hay que hacer. Y ahora, bueno, yo creo que esto de Irán va a ser la piedra de toque, ¿no? Si el presidente se mete en lo de Irán, se habrá demostrado que realmente es un presidente de Estados Unidos más. Putin dijo algo con mucho sentido hace no mucho, que dijo, los presidentes de Estados Unidos llegan al poder con unos programas, con unas intenciones y tal, pero luego vienen unos señores vestidos de negro que le dicen lo que hay que hacer y los tipos se plantan, ¿no? El caso de Obama, que era un hombre más brillante, pues fue ejemplar, ¿no? Pero claro, yo recuerdo un ilustre sociólogo americano que explicaba la cobardía de Obama, diciendo, claro, este hombre sabe lo que le pasó a John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Es decir, aquí, si te apartas de los designios del establishment y del Estado profundo, pues te pueden eliminar, ¿no? El señor Trump ha sido objeto de dos atentados en su campaña electoral, ¿no? Entonces, si se pone muy en contra de Israel, vete a saber lo que puede pasar ahí, ¿no? Si
si el Estado profundo quiere guerra y él no quiere guerra, pues eso es un riesgo muy grande, ¿no? Bien. Esta gente Hay dos sabe el terreno piedras, que pisa, ¿no? dos piedras de toque que pueden costarle la vida. Una es Israel y la otra es la OTAN. Y en lo referente a Europa y a sus posibles problemas, te señalo, bueno, tú que has estado en Alemania, recientísimamente se ha producido dentro del SPD una escisión que se llama Sí, el Manifest, de Manifest, ¿no? Que acaban de firmar un manifiesto, porque claro, se oponen a que el año que viene Estados Unidos pueda desplegar sobre el territorio alemán cohetes de alcance medio. ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Pero qué peligro hay en Alemania para que se desplieguen allí cohetes de alcance medio contra Rusia? Estamos todos locos y la Alemania lo acepta y la OTAN lo sostiene. Es que de verdad, señor Koch, es que vámonos al antiguo Pacífico español allí, donde todavía se habla chamorro o algo así, comen cabrito asado y eso, y nos perdemos allí en las profundidades del Pacífico y que nos dejen en paz. Yo no sé dónde ir. Esto es una locura. Es una Alemania locura. es un caso realmente merecedor de estudio, ¿no? Y Tendría que tanto. echarse en el diván del doctor Freud y explicarnos qué es lo que pasa, cómo ha conseguido en una generación política, desde la reunificación, convertirse otra vez en un país militarista, en un país que se ha liberado por completo de lo que llamaban el complejo de culpa, el Vergangenheitsbewältigung. Toda la administración del pasado alemán y toda la reflexión sobre eso, todo eso lo han tirado por la ventana, ¿no? Y ahora están desatados y, bueno, renegando la propia socialdemocracia de lo que ha sido sus señas de identidad, ¿no? De Willy Brandt, de todo esto, ¿no? Esto es Magnífico. lo que el manifiesto este de estos socialdemócratas expone, ¿no? Y bueno, yo todo esto no, no digo que lo veía venir, ¿no? Pero realmente la reunificación alemana dio lugar a fenómenos. Mira, yo en los años 90, no, en los primeros 2000, en los primeros 2000, viajaba 3 veces al año entre Pekín y Frankfurt, porque para venir a casa tenía que hacer escala en Frankfurt, ¿no? Y siempre volaba con la Lufthansa, ¿no? Y ya sabes que en los aviones ponen películas y todo esto, ¿no? Y bueno, una de mis sorpresas fue, sin haber tenido ningún contacto con Alemania desde el año 87, que es cuando me fui yo de Alemania la primera vez, ¿no? País dividido, este-oeste, complejo de culpa, Nie wieder Krieg, nunca más guerra, todo esto, ¿no? Y de repente en la Lufthansa ponían una película sobre el campeonato de fútbol del año 56, en el que creo que la selección alemana golea a los húngaros. Es un partido que empieza 3-0 a favor de los húngaros y acaba 4-3 a favor de los alemanes. Y era una película hollywoodesca de jóvenes alemanes bien parecidos que con esfuerzo ganan el partido mientras la patria está en ruinas, las ciudades están desmoronadas, pero ahí la Alemania que levanta cabeza. Y yo me dije, Tate, estas películas en la Alemania que yo conocía eran impensables, están digamos, volviendo a autorreivindicarse. Luego conocí a partir del, no, del 2008 al 2014, volví a ser corresponsal en Berlín, en un Berlín unificado. Ahí fue realmente un, un- un bueno, una novela, ¿no? Realmente me encontré con los exdisidentes de la RDA, los que yo conocía, alguno había sido ministro, otros eran, bueno, todas las evoluciones personales de aquella gente me hicieron realmente, me dieron mucho de qué pensar, ¿no? Nadie me explicó cómo había tenido lugar la reunificación, lo tuve que descubrir por mí mismo, digamos, ¿no? Que había sido aquello una anexión descarada con una absorción de la RDA por parte de la RFA, o sea, cuando ellos me lo vendían como una cosa ejemplar, sin corrupción, en fin. Realmente, eso por un lado. Y el otro, el resurgimiento de este nacionalismo alemán sin complejos que se demostró ya en la gobernanza alemana de la Unión Europea cuando, bueno, cuando la prensa hacía titulares, Europa habla alemán y cosas así, ¿no? Cosas que eran impensables en los años 80, ¿no? Los años 80 son los años del gran movimiento pacifista alemán contra el despliegue de los misiles, de los euromisiles y todo eso.
ahora van a desplegar misiles y no pasa nada, de momento no pasa nada. El único partido que objetaba esto, que era la unión de Sarah Wagenknecht, una mujer brillante y tal, no ha conseguido llegar al Parlamento. No se sabe muy bien si ha habido pucherazo o no, porque, No, 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 pero no tiene nada realmente que no ver. ha No, y su marido conseguido. tampoco. Su Y marido esto tampoco. es realmente sorprendente, ¿no? El Partido Verde que yo conocí cuando se fundó con aquellos jóvenes con jerseys de lana y aquellas mujeres que daban de mamar a sus bebés en el Bundestag, desde los escaños del Claro. Bundestag, ya cuando los volví a ver ya eran gente con traje de Armani, ¿no? Digamos, el Joschka Fischer, todos estos, ¿no? Realmente Sí, merece un estudio y yo creo que está por hacer, ¿no? Yo creo que Europa en general merece un estudio. Estos 30 años, estos últimos 30 años, cómo Europa ha pasado a ser pues el ayudante del sheriff de Estados Unidos y además orgulloso y contra sus intereses es algo que realmente todavía debe ser explicado, ¿no? sí. Rar, el intelectual Egon Rar, que es, Sí, quizá usted le conozca, en una entrevista que yo le hice, dijo que han sustituido a Hitler por Putin. sí, eso está muy bien visto. Sí, Putin ocupa el lugar Sí, de esto de Hitler. Ya no somos nosotros los malos son los rusos. Entonces esa especie de transmutación, o como quieras llamarlo, ¿no? Es lo que explica lo que ha pasado. Para mí, desde luego, es un trauma porque nunca ha sido más grande. Alemania es el país de la moral, ¿no? ¿de la qué? De la moral. Mm, Alemania es el país de la moral, es decir, es el país de la inteligencia, ¿no? Es el país de Gutenberg, es el país de Lutero, es el país de Kant, la moral autónoma, y es el país de Marx, ¿no? Y entonces, el ver, para mí nunca ha sido más grande Alemania, diga lo que quiera la derecha mundial, que cuando, ¿cómo se llama? Willy Brandt se arrodilla en el gueto de Varsovia. claro, claro. Nunca ha sido más grande que en ese momento. Ujú. Pido perdón. Ahí Pues lo está. han tirado por la ventana, ¿no? Han tirado Claro, No lo Alemania puedo entender, es no lo también puedo entender. es el país de Auschwitz, es el país de Hitler, es el país de las guerras de religión, realmente son muchas cosas. Y lo mismo podemos decir de Europa, ¿no? Europa, el narcisismo de la Unión Europea nos repite hasta la saciedad que somos pues la Ilustración, la división de poderes, Beethoven, bueno, claro, también somos Auschwitz, somos la Inquisición, somos las guerras de religión, somos el colonialismo. O sea, Las en guerras fin, de religión son muy importantes en el caso de Alemania, porque afectan a la identidad nacional. Así como Alemania Occidental, la RFA, asume las culpas de Hitler, la RDA no, porque viene dentro de lo que son las guerras de religión, de las guerras de, ¿cómo se llama?, de los campesinos. Ellos vienen del capitán aquel que era el que mandaba las guerras, que no me acuerdo cómo se llamaba, era ese, y siempre fueron el país del antifascismo y fueron el país que apoya las brigadas internacionales en España, etcétera, etcétera. No tienen el mismo complejo de culpa la RDA que los otros, ni mucho menos. no, pero yo eso más lo explico más por la historia separada de posguerra, digamos, Claro, más que por la claro, vieja claro. historia. La O RDA sea, se considera sí. heredera de todo eso, se considera heredera de los campesinos asesinados por Lutero y tal y cual. Y sin embargo, los otros se consideran herederos de Hitler. Esto es evidente, sí, muy interesante. Alemania es un país literalmente fascinante. Su historia no tiene parangón con otros. Después de haber sido considerado un país de místicos y de poetas que no sabían hacer lado con un canuto, de repente se revela como se produce como el rapto que hace este Bismarck, ¿no? Prusia, Mm, de esa Alemania delicada de Novalis y de Hölderlin y tal. Se produce el rapto y se convierte en otra cosa completamente distinta. Luego viene esa edad de oro que es única y excepcional, que es Weimar, que es una cosa, en fin, no hay palabras para definir lo que fue ese estallido de belleza y de espíritu crítico, de cine, de todo, todo lo que puedas imaginar. ¿No? Y finalmente el Ragnarok, ¡pum! Se acaba todo y vuelve a surgir de las cenizas, pero ya es otra cosa distinta. Ya no es la Alemania de toda la vida, es otra cosa completamente. El Valhalla queda muy lejos, ¿no? En fin, ya se ha tirado Brunilda
con su maravilloso caballo a la hoguera y se acabó la cosa. Es una pena, es un país extrañísimo, interesantísimo, sin duda. No sé, antes, volviendo al tema de Irán, antes hemos hablado de que, bueno, de que hay señales de cooperación interna en el bloque occidental, la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, bueno, tienen sus diferencias, pero actúan de una forma más o menos concertada, ¿no? Mi pregunta ahora, y yo creo que es sumamente actual, es esta alianza de Irán, Rusia, China, Corea del Norte, Bielorrusia, ¿eso realmente va a funcionar? Me pregunto por la consistencia de los BRICS, ¿no? Porque al fin y al cabo, si esto es la guerra mundial de Occidente contra sus adversarios, los BRICS son lo que personifican todo eso, ¿no? Y estos BRICS, no sé, yo veo, por ejemplo, que económicamente no tienen absolutamente ninguna propuesta, no tienen una economía diferente, no tienen, en Rusia mismo, en las universidades de provincias y en Moscú mismo y en Petersburgo, se sigue enseñando la economía neoliberal, ¿no? Sin papel para la inversión estatal, sin control de las finanzas, o sea, siguen todavía en una inercia el papel del Banco Central, del Banco Central de Rusia, ¿no? Que sigue también un poco en esta dinámica y tal. Les falta dar este paso. China es un caso especial porque China no funciona con doctrinas, China funciona con pragmatismo, ¿no? Se acogen a lo que funciona y a lo que no funciona no les interesa. Y está claro que su línea político-económica bueno, está funcionando como un tren de alta velocidad por eso, ¿no? Pero rusos, brasileños, ahí no hay. mm, Bueno, en Rusia quizá un poco más y la guerra lo está ayudando un poco, pero ya le digo, el background este académico continúa anclado en el paradigma neoliberal, ¿no? Bueno, Y bueno, ya si hablamos vamos, de, vamos a de ver. Brasil o de Sudáfrica, pues claro, Vamos a todavía ver, no. señor Poc. Vamos a ver, señor Poc. Estamos entrando en otra cosa completamente distinta. Es decir, otro de los problemas. Mañana no, pasado mañana, doy una conferencia en el Colegio de Economistas de Valencia. Y una de las cosas, uno de los apartados que les voy a decir, es que no tenemos ninguna explicación teórica válida de carácter económico. O sea, nos cargamos, bueno, Keynes se cargó el paradigma clásico, la hiperinflación, la estagflación se cargó a Keynes, vino después ¿cómo se llama? Reagan y Thatcher que quisieron aplicar a Milton Friedman, fracaso absoluto, el libro de Lancaster es magnífico, y luego vino la crisis del 2008, no se ha hecho nada después del 2008, los mercados no se autorregulan y no Ujú. tenemos ideología, no tenemos una ideología, digamos, una estructura ideológica o doctrinal que nos diga qué tenemos que hacer en el orden económico. Esa es una de las razones por las que tenemos un problema. No hemos salido de ahí. Es decir, fíjese usted, una persona tan inteligente, capaz, y premio Nobel, aunque ya ser premio Nobel no es nada. Pero bueno, Krugman, ¿no? De Krugman yo recuerdo su artículo. Lo que nos podría salvar a todos sería una guerra contra los marcianos. Porque como los marcianos no son seres humanos, no nos plantea un problema ético. O sea, en definitiva, gastar mucho dinero por parte pública. Es lo que hay, es que no hay otra cosa. Respecto a los BRICS, es verdad que son simplemente una confederación. Yo, respetuosamente, diría que es una armata Brancaleone, ¿no? La confederación de los pordioseros. Pero, ojo, los BRICS tienen ya más GDP que el grupo Sí, de sí, los siete. Esto ya no ya, es, ya. ya no es como antes, es otra cosa. Y claramente no están con Occidente. Cuando se les pidió en la reunión de Sumatra, el grupo de los 20, que sancionasen a Rusia, pues dijeron que no. Y más aún todavía, Jaisaka se rió de nosotros, que ya es duro. El ministro de Exteriores de la India se rió de nosotros. Dijo, Europa tiene un problema. Cree que lo que a ella le importa le tiene que importar al mundo, pero que le importa al mundo, a ella no le importa. Nos quedamos todos, yo creo que fue la primera vez que nos lo recordaron así. Y si quiere usted que se lo ponga en unos términos un poco más científicos, yo diría que los BRICS a mí me recuerdan Bandung 2.0. Sí, ya, pero con una diferencia, ¿eh?
En Bandung no tenía un, un foco alternativo con una Claro, potencia económica claro, extraordinaria, tecnológica, científica, que es la China, ¿no? claro. E India, India, que vienen también. Esa es la gran diferencia, ¿no? Claro, La claro. China, Pero la es que China. juntas, es que claro, juntas India y China y es que te sale la mitad de la humanidad, ¿no? Es que el problema de esto, si vamos ahora a ir a las bases estadísticas, claro, si juntas, vamos a ver, juntas a China, India, Rusia, la umma musulmana te da de 8.500 millones que tiene el mundo, te da 6.500 o 7.000. ¿Qué hacemos nosotros intentando ser hegemónicos? Si es que no se puede, es menguante, dice usted, y tal menguante, y tal menguante, no se puede. En este sentido, el que yo creo que es el gran escritor que hay que leer, ensayista una y otra vez, es Kishore Mahbubani. Es occidental, se Ah, considera, sí, Mahbubani, sí. claro, se considera occidental, pero es asiático. Y nos canta las verdades del barquero. As China Won. No solo eso, empieza su libro diciendo, bueno, todo esto de que el mundo basado en reglas es una broma, porque el principal aliado de Estados Unidos es Arabia Saudí y no respeta los derechos humanos. Se acabó. Página 3. O sea, claro, claro, esa. Y es de los nuestros, ¿eh? Dice, sí, sí, gracias a Occidente Sí. hemos mejorado muchísimo, nos hemos desarrollado y tal, pero hay que cambiar, porque chicos, así no va la cosa. Y estamos en ese, digamos, claro, no podemos hacer una radiografía de todo, porque entonces lo que haríamos sería hacer un cursillo de unos 6 meses o 4 cuatrimestres, una cosa así. Pero bueno, podemos, digamos, evocar algunos problemas que hay, ¿no? Pero no podemos entrar demasiado en ellos. Pero sí, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que no existe ahora mismo una doctrina económica como la que dio ese genio, que fue Lord Keynes, que nos dio una cosa, en fin, fue excepcional pero que se quedó ahí. Mm. No hemos podido, no hemos podido salir de ahí. Y ahora, claro, es un problema muy grave porque ¿cómo se dice? La automatización de los procesos hace imposible las pretensiones de Trump. Es decir, no va a volver la manufactura de Estados Unidos, No, entre otras claro que cosas, no. porque aunque volviese, las fábricas están automatizadas y no necesitan miles de trabajadores. Los tiempos aquellos de Charles Chaplin haciendo así, poniendo en la, ¿cómo se llama? En la cadena de montaje, eso se ha acabado porque ahora lo que hay es un robot haciendo eso. Están vacías. Ves las fábricas? Y las fábricas están vacías de gente. Pero no hay una doctrina económica para hacer frente a eso. Entonces lo que se hace es financiarizar la economía y lo único que se consigue es que siga todo mal, pero con una inmensa, cada vez mayor diferencia social entre los ricos y los pobres. Y esto nos remite al hundimiento del Imperio Romano, unos pocos honestiores y la inmensa mayoría humildes. ¿Qué vino a continuación? El hundimiento del imperio. Bueno, señor Poc, no sé si esto es un poco pesimista. ¿Quiere usted decir, estamos ya en el límite de la hora? Bueno, yo creo que Las últimas palabras, como los hay condenados a muerte. que apostar por el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, ¿no? Como se ha dicho siempre, ¿no? Pero vamos, el pesimismo de la razón nos dice que es posible que los Estados Unidos se impliquen en esta guerra de Irán y que esta implicación provocará escalada y un desastre de unas dimensiones al lado al lado de las cuales lo de Irak sería un juego de niños, ¿no? Porque se puede cerrar el estrecho de Hormuz, puede dispararse los precios del petróleo, puede haber una crisis global. Israel tiene armas nucleares tácticas, ¿qué pasará por ahí? En fin. Eh, y y esto me parece que es la idea fundamental de cualquier debate sobre política, relaciones internacionales, se está produciendo en un contexto en el que como humanidad no podemos permitirnos perder el tiempo porque tenemos una serie de problemas globales que no admiten demora, ¿no? Que si no se afrontan, se crecen con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el peligro de las armas de destrucción masiva. Hemos convivido con él durante toda la Guerra Fría y no pasó nada porque parece que tuvimos suerte, ¿no? Pero el problema del calentamiento global, del cambio global en general, es muy diferente, porque conforme no haces nada, el problema aumenta, ¿no? Entonces, que en este contexto estemos perdiendo el tiempo, no solo perdiendo el tiempo al no afrontar estos problemas, sino que
estamos metiéndonos en esta dialéctica de los imperios combatientes. Esto es algo que realmente, siempre digo que si un marciano nos observara desde allá arriba, diría que, bueno, la humanidad realmente ha perdido el juicio, ¿no? Realmente, ¿no? Pues esperemos que sea usted un mal profeta, señor Pock, aunque yo no ando muy lejano de sus conclusiones. Le agradezco muchísimo que haya tenido usted la amabilidad de compartir estas opiniones con tan modesto entrevistador como soy yo y espero que podamos vernos dentro de algunos meses y poder volver a hacer, digamos, el punto de la situación en la que estamos y que no seamos tan negativos. Espero. Ujú. Muchísimas Ojalá. gracias, señor. Muchísimas gracias, señor Pock. Vale, a usted.